Reciban un saludo muy cariñoso para todos. Estamos celebrando esta semana una semana de acción de gracias por las ordenaciones sacerdotales que se dieron en la Iglesia Catedral de San Cristóbal, 3 diáconos y 6 sacerdotes. Sigue la historia del pueblo, aunque en diferentes etapas, en diferentes momentos. Hoy nos toca la clase de Biblia en la lección número 13, en la que vamos a ver la historia cronística, libros de las Crónicas 1 y 2, en la que se va desarrollando la historia del pueblo elegido por Dios y en la que nosotros vamos conociendo cuál fue el desarrollo del plan de Dios en la edificación del pueblo elegido para formar un pueblo del cual naciera el Salvador. En esta clase veremos entonces cuáles fueron los acontecimientos principales y cómo se fueron desarrollando. Para iniciarla, como en todas nuestras clases, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que conociendo su palabra podamos ser generosos en cumplirla y en llevarla a la práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gustar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos con cada una de nuestras clases la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como los miércoles tenemos la clase de Biblia, seguimos adelante con el libro de las Crónicas 1 y Crónicas 2 para participar precisamente en los acontecimientos de la formación del pueblo de Israel. Comenzamos entonces nuestra clase como título Historia cronística. Antecedentes. La historia cronística está escrita en 2 libros que se llaman Crónicas porque hacen una síntesis de la historia de Israel desde los orígenes de la humanidad, Adán y Eva, hasta el edicto del rey Ciro de Persia, que permite la liberación del pueblo en el año 538 a.C., es decir, después de 48 años de cautiverio en Babilonia. También se le llama paralipómenos, que significa las cosas omitidas. En ellos, en estos 2 libros, solo se habla del reino del sur de Judá y nada se habla del norte del reino de Israel. Continuemos entonces nuestra clase. El arpa de David. Se omiten caídas y pecados del rey David, a quien se le consideran el protagonista de la historia. Es el constructor del templo, a quien organiza el culto divino. Su hijo Salomón enriquece el templo con los materiales que recibe de regalos y los atrios destinados por los sacrificios. En la primera parte, en la presentación, puse un esquema, un dibujo, un esquema del templo de Salomón para que tengamos idea de cómo era este templo. Continuamos. En estos libros se da mucha importancia al culto público. Por ejemplo, la música, que era una manera muy propia de alabar a Dios. En el primer libro de las Crónicas vemos cómo el pueblo pues se preparaba y edificaba, iban construyendo el templo, cómo los reyes eran elegidos y cómo la música era algo muy importante en esta época. Contenido del primer libro. Contiene 29 capítulos distribuidos de la siguiente manera. Primera parte, la genealogía, capítulos del 1 a 9, desde Adán hasta Saúl, el primer rey.
por eso se llaman libros de las crónicas, o libros de la historia, o libros en la que de alguna manera se pone el contenido de lo que fue sucediendo. La segunda parte es Reinado de David, capítulos del 10 al 29. La muerte de Saúl, la unción de David, los asuntos militares, religiosos y domésticos durante el reinado de David. Ya en el dibujo anterior veíamos la unción del rey David y cómo había participado ya el pueblo en la elección de este nuevo rey. Habla sobre las genealogías. Como buen libro de crónicas, habla de las genealogías. Los primeros 9 capítulos se describe la larga dinastía entre los personajes, comenzando con Adán, después Abraham y sus hijos Isaac e Ismael, de Isaac sus hijos Esaú y Jacob, a quien luego Yahvé le llamará Israel, y de quien nacen sus 12 tribus que constituyen las 12 tribus de Israel. Y así es como a través de estos libros de las crónicas vamos viendo la constitución, la formación del pueblo de Israel y de dónde tiene origen las 12 tribus de Israel, y cómo Dios está de alguna manera orientando, siguiendo, encaminando esta historia del pueblo de Israel. Se mencionan también la ubicación de las 12 tribus en la tierra prometida, resultando preferentemente las tribus de Judá y de Leví, con más territorio, con mejor posesión en estos territorios, con mejor forma de desarrollarse y de extenderse. De la tribu de Judá se habla de David, sus hijos, entre ellos Salomón. Primer libro de los Crónicos, capítulo 3, versículos 1 a 9. De los levitas se dice que vivían al servicio de la casa del Señor y del tabernáculo. Primer libro de los Crónicos, capítulo 9, versículo 26. Saúl era de la tribu de Benjamín. Fue el primer rey de Israel y también se narra su muerte. Crónicas, capítulo 10, versículo 1 al 6. Con su muerte y la de sus hijos se llega al fin de esa descendencia. Nótese que no hay orden entre los capítulos y los acontecimientos históricos. Son relatos, como toda la Sagrada Escritura, son hechos, son historias narradas por los más antiguos que de alguna manera se fueron recopilando y recogiendo y las van presentando de alguna manera a manera de presentar lo que era el plan de Dios. Después de la muerte de Saúl y durante el reinado de David se omiten caídas y pecados, todo cuanto pueda ensombrecer su persona, ya que David es un rey santo e ideal y en el que está la promesa de Dios. No olvidemos que el Mesías vendrá de la tribu de Judá, de la casa de David, por lo que todo será de gran pureza, al menos así se presenta. David tuvo la intención de construir un templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió por ser un varón guerrero y por haber derramado sangre en las batallas. Pero preparó todo para que su hijo Salomón fuera el que construyera el templo. Entonces iniciamos ya el segundo libro de las Crónicas. Ahí vemos cómo eran tratados y cómo eran partícipes los reyes, cómo habían también revelado y se habían puesto al plan de Dios y cómo habían destruido también el templo. Veamos lo que sucede, nos presenta el segundo libro de las Crónicas. Contenido del segundo libro contiene 36 capítulos distribuidos de la siguiente manera. Reinado de Salomón, capítulo del 1 al 9. Templo de Salomón, construido por él precisamente, capítulo 2 al 7. Su reinado, capítulos del 1 al 8 al 9. La sabiduría de Salomón. Segunda parte, el reinado de Judá, capítulos del 10 al 36. Los reyes de Judá. Cautiverio y restauración, capítulo 36. Es muy interesante todos estos dos libros. Lo que yo presento o lo que les presentamos es de alguna manera la cronología, valga la redundancia, crónicas, cronología, pero es para que ustedes de alguna manera sepan dónde encontrar
y cómo extender su conocimiento y dónde está precisamente el plan de Dios. Salomón le pide a Dios sabiduría en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6 al 13. Le dice Salomón al rey: mira, soy muy joven para gobernar este pueblo. No te pido ni riquezas ni poder, dame sabiduría para saber gobernar este pueblo. El Señor le da además riquezas, bienes y gloria, somete a sus enemigos y le da un gran poder y una gran autoridad. Se describe cómo fue la construcción del templo sobre el monte Moria, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículos de 2 al 7, a donde se traslada el arca de la alianza entre grandes festejos. Ya su padre David había dicho: ¿cómo va a ser que yo viva en un gran palacio mientras el arca de la alianza, el arca del Señor, el arca del Altísimo está en una casa de campaña? Pero Dios no se lo permitió precisamente por su pecado. Pero Salomón le construye un gran templo con mucho esplendor, con todo el poder y con toda la riqueza. Fue grande el poderío de Salomón, y tampoco se mencionan sus faltas y su idolatría, cuando dejó el verdadero Dios e hizo de alguna manera adoración a dioses falsos. Se dejó llevar por las mujeres de las que se rodeó y le cambiaron el corazón. Su muerte en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículos 29 al 31, y la sucesión en el templo por su hijo Roboam. Después de la división de los reinos, a la muerte de Salomón, este libro de Crónicas se fija únicamente en el reino del sur, en Judá, y la sucesión de sus reyes. En el capítulo 36 menciona el castigo de Dios y la invasión que sufre Jerusalén por el rey de Babilonia, el incendio del templo, así como la deportación de sus habitantes. Capítulo 36, versículos 17 al 19. El exilio anunciado por los profetas y el decreto del rey Ciro que ordena su libertad, su regreso y su restablecimiento como pueblo. De manera que es muy interesante no solamente el reinado de David, sino también el de Salomón, y también la deportación, cómo fueron deportados a Babilonia, y cómo fue el exilio anunciado por los profetas, y el decreto del rey Ciro que les ordena su libertad y su regreso y establecimiento como pueblo al único Dios verdadero y Padre de ese pueblo. ¿Cuál es el contenido doctrinal de estos dos libros? En los libros de Crónicas son reproducidos los libros Samuel y Reyes, solo que añadiendo datos complementarios, donde el curso de la historia tiene un carácter meramente religioso. De alguna manera se podría llamar una sacralización, hacer culto sagrado. Para el cronista que escribe estos libros, las batallas se ganan sin necesidad de pelear. Basta invocar al Señor. Al mismo tiempo que las batallas se pierden por la idolatría y la infidelidad, en la medida que el pueblo era fiel al Señor, iba venciendo, y en la medida que el rey y el pueblo daban la espalda al Señor, perdían precisamente por haberse inclinado a dioses falsos y haberse roto con la amistad y la alianza con Dios. Así que se aplica de manera extrema la ley de retribución. Esta ley de retribución comprende lo siguiente: si el pueblo es fiel, Dios lo acompaña y premia. Si el pueblo no es fiel, Dios se aleja y lo castiga. De tal manera que los libros están centrados en tres aspectos. ¿Cuáles son? Las genealogías, acentuando los lazos que los unen. B. Se debe mantener la unidad política y religiosa del pueblo. 3. La condición del rey ideal es como una evocación del futuro rey mesiánico. Es realmente muy interesante estas distribuciones
esta analogía, esta presencia del pueblo ante Dios y Dios con el pueblo. Estos libros para nosotros también tienen una gran enseñanza. Podemos ver que la vida de la nación judía dependía enteramente de la fidelidad a Dios, expresada de dos maneras: mediante la obediencia de la ley y mediante un culto animado de una auténtica piedad. Por eso el esplendor del templo y por eso de alguna manera la obediencia del rey a la palabra de Dios, a los hombres de Dios, y la obediencia del pueblo a la proclamación de la palabra en el templo. Si nos mantenemos fieles, Dios no dejará de manifestarnos su favor y de llevar al pleno cumplimiento de sus promesas. Esa era su máxima. Hagamos entonces un repaso del tema de estos dos libros. ¿Por qué se llama a estos libros de las crónicas? ¿Y con qué otro nombre se le conoce? Ya lo avisamos, ya lo dijimos. Estudiémosle para que reconozcamos cuál es la respuesta de esta pregunta. Segunda, ¿cuál es la imagen que se quiere dar del rey David y por qué? ¿Por qué se oculta su pecado y su idolatría y sus faltas de fidelidad a Dios? Tercera pregunta, explica cuál será la razón de que solo se menciona el reino de Judá. Siguiente pregunta, ¿en qué consistía para ellos la ley de la retribución? Analicémosla y demos respuesta. Última pregunta, ¿cuál es la razón de mencionar las extensas genealogías? Que es propiamente la parte central de estos libros, del cual lleva su nombre y del cual contienen precisamente lo que no habla en otros libros de la Sagrada Escritura, pero están expresados en los textos de estos dos libros de las crónicas. Así es pues la enseñanza que nos deja la palabra de Dios en estos libros, y de alguna manera conocemos también cuáles fueron los procesos y las formas y la manera en la que el rey David preparó la construcción del templo y Salomón con su sabiduría la expresó y la realizó y la llevó a cabo en un gran esplendor de los templos, no solamente en cuanto al culto, sino a todo lo que constituía el templo de Jerusalén. Y cómo fue después de este templo, como el mismo Salomón, el rey David, fallaron a su fidelidad a Dios. Dios de alguna manera los castiga y el pueblo sufre precisamente la esclavitud en Babilonia, y muchos, desde luego, pues murieron, y los que alcanzaron a llevar la liberación esclavos en Babilonia, pues sufrieron precisamente el alejamiento de Dios y después sufren la destrucción misma del templo. Ojalá que Dios nos permita introducirnos de alguna manera más tranquila, más espacio a estas fascinantes lecturas, ya de estas expresiones de lo que Dios va constituyendo con su pueblo y cómo Dios va rechazando el plan de Dios. Gocémonos y alegrémonos con el Señor, porque nos permite por lo menos saber cómo estaba constituida la vida del pueblo y cómo se dio paso al fin de los reinos y a la constitución de los nuevos reinos según el plan de Dios, para que de ese pueblo naciera el Salvador, el Mesías, el cual debía de venir a salvarnos y a rescatarnos del pecado, de la ley y de la muerte. Que esta presentación sea también para nosotros un signo de nuestra relación con Dios y de nuestra nueva presencia ante Dios. Damos gracias a Dios y como en cada una de las clases, en todas las lecciones, nos despedimos saludando a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
que el Espíritu Consolador, huésponcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendiga, los protege y los guarde de todo mal. Amén.